Y acá vemos las diferentes vacunas. Vamos a ver que algunas incluso están por orden de edad. Si se acuerdan cuáles eran las primeras, las del recién nacido y las del primer mes. Entonces miren, acá está, dice una casilla, edad. Entonces si no se acuerdan cuál es primero, cuál es segunda, ¿cierto? Entonces vamos a esta casilla y aquí vemos de primerazo BCG, que es tuberculosis, em, meningitis tuberculosis, que es. ¿Es diferente a la tuberculosis convencional? Sí, sí es diferente. O sea, realmente no es que te estés protegiendo de que te vaya a dar tuberculosis. ¿Sí? Eso es de pronto un error que uno puede cometer ahí. Realmente no significa que seas inmune a la tuberculosis. ¿Sí? Hay gente que cree que las vacunas te hacen inmune, ¿cierto? Y realmente no. No todas te dan inmunidad, ¿sí? Muchas veces es simplemente evitar que te dé más fuerte la enfermedad. Y un ejemplo de eso son las vacunas del COVID y la vacuna de la BCG. La vacuna de la BCG no te hace inmune contra la tuberculosis. O sea, no quiere decir que entonces no te va a dar tuberculosis. Eso es falso. La vacuna de la BCG lo que te protege es de que si te llega a dar tuberculosis, ¿cierto? No te va a producir meningitis, ¿sí? Por eso la BCG se llama meningitis tuberculosa. Entonces, realmente esta vacuna, vuelvo y lo digo, no te hace inmune de tuberculosis. No quiere decir que a un recién nacido no le vaya a dar tuberculosis, no. Le puede dar tuberculosis al recién nacido, pero contra lo que lo protege es que no le dé el tipo de tuberculosis que se va al cerebro, ¿sí? Porque, ¿qué significa meningitis tuberculosa? Pues, meningitis, si se acuerdan, es una inflamación de las meningias, ¿sí? Y pues le queda muy fácil al bicho pues pasar de las meningias al cerebro, ¿sí? Entonces, un bicho, un microorganismo, bacteria, virus, que causa una inflamación en las meningias, una meningitis, pues puede llegar a un cerebro y causar una encefalitis y finalmente causar la muerte, ¿sí? Entonces, realmente de lo que nos protege a los niños, a los recién nacidos, esta vacuna, es de que no le vaya a dar ese tipo de tuberculosis, ¿sí? Que le cause una meningitis y de pronto lo mate, ¿ya? Entonces vuelvo y lo digo, no te está protegiendo contra la tuberculosis ni eres inmune contra la tuberculosis. La tuberculosis le puede dar a cualquiera, ¿sí? Pero contra lo que te protege es que no te vaya a causar el tipo de tuberculosis que si va a las meningias, te causa una meningitis y te causa la muerte. Eso es lo que protege esta vacuna, ¿ya? Muy similar a como son las vacunas ahora último del COVID, ¿sí? Realmente esas vacunas no te hacen inmune contra el COVID. No quiere decir que si te expones frente a frente a un infectado de COVID y este te estornuda en la cara, entonces no te vas a contagiar de COVID, ¿cierto? Eso no es así. No te da inmunidad. No eres inmune, ¿ya? Y eso es lo que la gente no ha entendido y por lo que me he puesto a discutir con mucha gente en internet. Yo fui tonto y me pongo a discutir con gente desconocida. Pero sí, hay mucha gente que dice, no, que es que la vacuna del COVID no protege contra el COVID. Claro, es que la vacuna no te hace inmune, ¿sí? Simplemente lo que la vacuna está haciendo, está evitando, es que no te dé la forma grave del COVID y pues que termines en una UCI,
¿sí? Termines intubado, termines en una UCI o hospitalizado. Eso es lo que nos protege esas vacunas del COVID. Y el problema está en que el virus sigue mutando y sigue mutando pues por culpa de la misma gente, que la misma gente no se cuida, entonces entre más infecte, pues más variantes salen del virus y pues, cada vez va a ser más y más difícil. Entonces, eso es un problema. Y lo mismo pasa también con la tuberculosis. La tuberculosis también ha mutado, no es la misma tuberculosis que hemos visto años atrás, e incluso, y esto lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos del tema de tuberculosis, no es el mismo tratamiento médico de la tuberculosis allá en Europa, en varios países europeos, que el tratamiento de la tuberculosis acá en Colombia. ¿Sí? Allá, por ejemplo, son tres medicamentos en uno, un triconjugado, acá en Colombia es un 4 en uno, es un tetraconjugado. Entonces, eso nos está demostrando, ¿qué cosa? Pues que la cepa que hay de tuberculosis en Europa no es la misma cepa de tuberculosis que hay acá en Colombia. Son cepas diferentes. Y pues algo así parecido está pasando con el COVID, ¿sí? Que hay cepa delta, cepa lambda, cepa, ¿cierto? Hay diferentes cepas, la cepa de Reino Unido, eh, la cepa de la India, la cepa que vino directamente de la China. Entonces son diferentes cepas porque el virus ha mutado. Entonces realmente la vacuna contra eso lo que nos está protegiendo es de las formas graves del COVID, ¿sí? No nos hace inmunes, ¿ya? Bueno, entonces para que de pronto no vayan a pensar que por vacunar a un recién nacido de BCG, entonces el niño ya es inmune a la tuberculosis. Y eso es falso, no es inmune. Simplemente a ese recién nacido lo estamos protegiendo de la forma más grave de tuberculosis, que es la que va a afectar las meninges, que le puede causar la muerte al niño. Bueno, luego vemos mmm, la de la polio, ¿cierto? Vemos las polios, polio oral, e incluso hay una polio intramuscular. Entonces, a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. Primera dosis, segunda dosis, tercera dosis. Ya sabemos que si por alguna razón se pasa la fecha de la siguiente dosis, esas dosis no se eliminan, sino que se corre el calendario. Es decir, se aplicó la primera dosis que era el segundo mes, ¿cierto? Acá en la fecha. Y se saltó esta, ¿sí? No vino el día que tenía programada la segunda dosis, sino que vino a aparecer al sexto mes, que sería la tercera dosis. ¿Qué se hace ahí? Entonces, se pone la segunda dosis para el sexto mes, ¿cierto? Porque esas dosis no se pueden saltar. Y es decir, que la tercera dosis que era para el sexto mes, le quedaría para el octavo mes, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa cuando alguien se salta una dosis. Luego dice acá, primer año de la tercera dosis, vendría el primer refuerzo, a los 5 años, el segundo refuerzo. Solo que estos refuerzos, si mal lo recuerdo, ya no son orales, son intramusculares. Es decir, son chuzones. Aquí va en esta otra columna, bueno, la fecha, día, mes, año, laboratorio. Aquí va el laboratorio del fabricante de la vacuna. El número del lote, porque las vacunas tienen unos lotes, tienen una numeración, y eso sirve para identificar de dónde de dónde proviene la vacuna. No solo del fabricante, sino también de qué cargamento vino ese lote. Esto es muy útil, sobre todo si encontramos que hay vacunas que están causando muchos efectos secundarios o muchos efectos adversos y estamos viendo que están causando reacciones alérgicas, pues se le puede hacer un seguimiento más fácil a todo ese lote de vacunas y finalmente tomar la decisión si se eliminan o no. De pronto alguien en ese lote violó la cadena de frío, ¿sí?
la IPS vacunadora, la fecha de la próxima cita, es decir, aquí vendría la de la siguiente dosis, y el nombre de la persona que puso la vacuna, es decir, el nombre de la enfermera. Bueno, entonces vemos 2, 4, 6 meses. A los 2, 4, 6 meses también vemos la pentavalente. Miren acá, la pentavalente. ¿Por qué le llama pentavalente? Porque son realmente 5 enfermedades en una, ¿no? Hepatitis B, Haemophilus influenza tipo B, difteria, tosferina y tétanos, que es la DPT, ¿sí? Vamos a ver que estas tres vuelven a tener un refuerzo. Primer año de refuerzo con la tercera dosis. Segundo refuerzo a los 5 años. Es decir, al quinto año realmente estaría cerrando el ciclo de estas dos, de la polio y la pentavalente. La influenza, que es la gripe, entonces dice acá de los 6 a los 17 meses, primera dosis, de entre los 7 y los 18 meses, es decir, eh, después del medio año hasta el año y medio, podría hacerse la segunda dosis, y luego cada año, un anual. Incluso para los adultos también aplica así, ¿no? O sea, un adulto que quiera estar protegido contra la influenza debería hacerse vacunar una vez al año. Y ojo que esto no significa que no nos vaya a dar gripe, ¿sí? Simplemente nos está protegiendo contra las formas más agresivas de la influenza, ¿sí? Y pasa exactamente lo mismo con el COVID. La influenza es un virus que muta muchísimo, ¿sí? Y eso hace que muchas veces la vacuna del año anterior no nos sirva para los siguientes 2, 3 años. Por eso es que se vacuna una vez al año. Y otra cosa, y este es un error muy común, ¿sí? Que la gente confunde gripe con resfriado. Y eso pasa muchísimo. E incluso yo era uno de esos. O sea, yo también confundía gripe con resfriado. Y pues no, no es lo mismo. No es lo mismo una gripe a un resfriado. E incluso el virus que causa es diferente. Ustedes lo pueden buscar por internet. ¿Cuál es el virus que causa el resfriado? Resfriado común. En algunos países le dicen catarro. Sí, catarro, resfriado es lo mismo. Lo que sí no es lo mismo es gripe y resfriado, porque ahí sí son dos enfermedades diferentes. ¿Influenza y gripe es lo mismo? Sí. Influenza y gripe es lo mismo, y resfriado y catarro es lo mismo. Pero resfriado es una enfermedad y gripe es otra enfermedad. ¿Cómo así? El resfriado es causado por un virus de las familias de los adenovirus, ¿sí? Ténganlo presente, ese nombre, adenovirus. ¿Por qué es importante recordar qué son los adenovirus? Porque son altamente virulentos, es decir, son altamente contagiosos. En las temporadas de lluvia o en las temporadas de invierno vuelven y aparecen estos bichejos y se están usando adenovirus para crear vacunas nuevas, ¿sí? De hecho, la vacuna rusa usa eso, ¿sí? La Sputnik V usa ese sistema. Es decir, ellos cogieron un adenovirus pues es un virus que causa resfriado, y lo mutilaron, por así decir, le quitaron partes de sus proteínas y le agregaron proteínas que tiene el virus del COVID, para que el cuerpo lo identifique y lo tome como si fuera el virus del COVID, lo ataque y cree anticuerpos. Ese es el principio que usa la vacuna rusa. Entonces, coger un virus más o menos inofensivo, ¿sí? Porque un resfriado pues, difícilmente va a matar a alguien. Coger un virus más o menos inofensivo, pero que se reproduzca dentro del cuerpo humano. Y coger
partes de otro virus para que el cuerpo reaccione y produzca una reacción inmunológica frente a ese virus. Ese es el principio de la vacuna Sputnik V, ¿cierto? Mientras que la gripe no es causada por adenovirus, ¿sí? La gripe es causada por el virus influenza tipo A, si mal lo recuerdo, porque también hay influenza tipo B y tipo C. Entonces, la gripe es producida por el virus de la influenza, mientras que el resfriado es causado por un adenovirus. Entonces, son dos enfermedades distintas y pues obviamente la gripe es más peligrosa que el resfriado. Incluso hubo una epidemia hace un siglo, creo que fue, que se llamó la epidemia de la gripe española. Pueden buscar por internet qué fue la gripe española. Pues fue una gripe pues, que mató a mucha gente. Incluso se pueden ver retratos en blanco y negro de gente usando tapabocas o cubriéndose la cara. Entonces sí, o sea, la gente sabía qué era la enfermedad, cómo se transmitía, la gente sabía que era por los estornudos, la gente se cubría la boca, pero pues la gente no sabía, no tenía muy claro bien que era un virus en ese entonces, ¿cierto? Sabían que era algo contagioso porque pues afectaba familias enteras, ¿cierto? Se llevaba familias enteras, pero la gente no tenía mucho conocimiento todavía de los virus. ¿Sí? Hoy en día pues ya sabemos un poquito más y pues también sabemos que un resfriado es una cosa y una gripe es otra cosa. Entonces para que lo tengan en cuenta, ¿no? Que gripe y resfriado no es lo mismo. Uno es un adenovirus y el otro es la influenza. Entonces la vacuna de la influenza no nos protege contra un resfriado, ¿sí? Porque pues uno podría pensar, ¿no? Entonces ahora sí ya no me da resfriado. Y te puede dar un resfriado. Entonces, vacunarse contra la gripe, y realmente te estás vacunando es contra la influenza, ¿sí? E incluso hace unos años fue que ocurrió lo de la gripe AN1H1, no sé si lo recordarán. El episodio del AN1H1, ¿sí? Si ustedes se fijan, empieza con la letra A, AN1, ¿cierto? La letra A es de influenza tipo A, porque también hay influenza tipo B e influenza tipo C. Entonces, la influenza tipo A, pues era esa. También hubo la gripe porcina y la gripe aviar, ¿sí? Gripe porcina y gripe aviar. Pero resulta que entonces que el bendito virus este mutó para atacar exclusivamente a los humanos. Y pues entonces ahí fue donde se prendieron las alarmas, ahí fue donde hubo el susto, pues, de que de pronto se fuera a repetir un episodio como el de hacía 100 años con la gripe española, ¿sí? Si el virus demostraba ser muy letal como el de la gripe española, pues eso hubiera sido una locura. Eso se hubiera vuelto una locura, hubiera sido una pandemia, pues. Y de hecho la OMS declaró la alerta de pandemia, pero ni siquiera ellos estaban tan seguros ni qué tan mortal era, ni qué tan contagioso era. Sí estaban un poco más seguros de que era muy contagiosa, porque pues una gripe es súper contagiosa. Y pues ahí fue donde empezaron a fabricar vacunas contra la N1H1 y bueno, no pasó, no pasó a mayores, ¿cierto? No, no fue tan grave. Pero sí, sí hubieron viejitos, abuelitos que murieron por el AN1H1. Y pues más o menos se está repitiendo ahora lo mismo con el COVID, ¿no? Que el COVID está matando, más que todo son enfermos crónicos y abuelitos. La fiebre amarilla, yo les decía, es una enfermedad que se ve mucho en países tropicales, sobre todo cerca de los que están al Amazonas. Y cuando tú vas a viajar a áreas cerca del Amazonas o países que están limitando con el Amazonas, lo más seguro es que te van a pedir un carnet de vacunas donde certifique que estás vacunado contra la fiebre amarilla. ¿Sí? Es decir, no puedes viajar. Así que es otro mito que usan también la gente conspiranoica, las personas antivacunas, de que, ay,
pero ¿por qué si nunca antes se había visto en la historia de la humanidad que para tú viajar a otro país te pidieran un carnet de vacunas? Pues falso, porque desde hace muchos años se pide el carnet de vacunas para comprobar de que estás vacunado contra la fiebre amarilla. Que la gente no lo sabía es otra cosa. Y luego tenemos la triple viral. La triple viral, sarampión, rubiola y paperas, empieza desde el primer año. El niño cumple un año y se le aplica la primera dosis. Y la segunda dosis viene a los 5 años. Entonces voy a tratar de aumentar la pantalla. Es que no sé cómo darle zoom. Vamos a ver. A ver si yo puedo. Vista. Zoom. Vamos a ver. No. A ver acá. Agrando ojo este de aquí. Estoy tratando de que me dé más, pero no parece haber. Aquí. Ahora sí pude. Bueno, entonces acá está la pentavalente, la influenza y la fiebre amarilla. Luego viene la triple viral, que es al año, a los 5 años. Es que estaba, es que si lo pongo así se me vuelve chiquito. Y la única forma para que se vea grande es de esta manera. Entonces acá dice influenza gripe, sarampión, rubiola y paperas, es la triple viral. Y luego más abajo tenemos neumococo, rotavirus, varicela, hepatitis A y meningococo. Y estas vienen en una categoría aparte, por eso viene de otro color. No porque estén juntas o mezcladas ellas, no. Simplemente dice otras. Entonces dice neumococo y dice acá a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses y al año. ¿Sí? Hay 3 dosis y un refuerzo. El rotavirus son 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses. Varicela a partir de los 12 meses, la primera y la segunda dosis. Hepatitis A partir de los 12 meses, la primera y la segunda dosis sí ya lo dejan a juicio del profesional. Creo que más o menos es después del 2 meses, 3 meses después de la primera dosis ya se podría vacunar la segunda dosis. Y meningococo, ya ese es el esquema de vacunación que se usa para las vacunas. Bueno, vamos a ponerlo, vamos a intentar volverlo a poner a su tamaño normal. A ver ahí. Digámoslo al 100. Bueno, acá tenemos este otro carnet. Este carnet no es para los niños, no. ¿Sí? Este es el carnet de los niños. Este ya es más como para adultos. Y este otro carnet es el que te van a pedir cuando vas a viajar a un país donde esa enfermedad está pegando fuerte. O el ejemplo que les da ahora rato, cuando vas a viajar a un país donde la fiebre amarilla está presente. Entonces te van a pedir este carnet blanco que certifica que estás vacunado contra fiebre amarilla. Pero vamos a ver que hay otras. Vamos a ver. Dice eh, Ministerio de Protección Social,
nombres, apellidos, documento de identidad, fecha de nacimiento. Dice acá, este carnet es válido en Colombia y será exigido para entrar a zonas de riesgo. Es decir, que este carnet también se lo piden a los extranjeros. En caso de requerir el certificado internacional de vacunación o profilaxis, solicite su transcripción en los sitios autorizados. Entonces vemos acá el carnet y dice sarampión y rubiola, toxoide tetánico, diptérico, hepatitis B, fiebre amarilla, influenza y otras. Entonces dice acá fecha, fabricante y lote, y la firma debe ir el nombre de la enfermera que lo administró. ¿Listo? Entonces, estas son las vacunas que a usted le piden para viajar a zonas endémicas. ¿Qué son zonas endémicas? Son zonas donde constantemente hay brotes de estas enfermedades. ¿Sí? Por ejemplo, si usted se va, si usted se viene para acá al valle, ¿sí? O a estos lados de acá, por acá pega mucho el dengue, ¿cierto? Entonces, eso es una zona endémica. Entonces, usted dice, esta zona es endémica de dengue. O sea, que si te vas a viajar a esa zona, a ese lugar, tenga las precauciones porque pues te puedes contagiar de dengue. ¿Sí? Lo mismo acá en el Amazonas. O sea, si te vas para el Amazonas, te vas para esas zonas, Perú, Ecuador, Brasil, pues tenga la certeza de que si estás cerca del río Amazonas o de la zona o de la selva amazónica, te puede dar fiebre amarilla. ¿Sí? Entonces te van a pedir este carnetcito, lo mejor sería laminarlo. Aunque este no se puede laminar porque es que es muy grande, como difícil laminarlo. Entonces en este carnet pues queda el certificado de que estás vacunado, que no hay ningún problema y que puedes viajar a esa zona. Este otro es un certificado internacional. La verdad nunca lo he visto en físico. Este sí lo he visto en físico, de hecho yo lo tuve. Este lo tuve yo. Pero este la verdad nunca lo he visto en físico, solo lo he visto digital, no lo he visto en físico. Este de acá es un certificado internacional de vacunación, ¿sí? Aquí va tu nombre, el número del pasaporte o el número de documento, ¿ya? Y en ese expediente iría todas las vacunas que tiene la persona. Entonces, como pueden ver, está como en 3 idiomas, ¿no? Está en español, está en inglés y creo que está en francés. Entonces dice acá, certifica que, nombre del paciente, con fecha de nacimiento, si esto es francés, sexo, nacionalidad, el documento de identidad o el número de cédula, cuya firma aparece a continuación, firma la persona. Dice, en la fecha indicada ha sido vacunado o ha recibido profilaxis contra, dice ahí entre paréntesis, nombre de la enfermedad, o sea, la vacuna, y de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional. Entonces aquí iría el nombre de la vacuna, la fecha, la firma del profesional que puso la vacuna, el fabricante, el número de lote de la vacuna, el certificado válido. Entonces miren que aquí sí hay algo diferente. Aquí iría una fecha límite. ¿Hasta qué fecha ese certificado es válido? Sello oficial del centro de vacunación, aquí iría un sello. Otras vacunas, nombre de la enfermedad, fecha de la próxima dosis, fabricante y número del lote de la vacuna, firma y sello del centro de vacunación. Bueno, a ver, ¿cuánto nos queda? Dice que quedan 8 minutos. Instrumentos relativos a los insumos del PAI. Bueno, esto ya lo hemos visto también. Dice ficha técnica,
formato de la hoja del equipo, el CARDES, el inventario de la cadena de frío y el acta de baja. CARDES de insumos, este es el CARDES. Entonces dice institución, entonces aquí iría el nombre de la institución, hospital, centro de salud, lo que sea, iría aquí. Municipio, nombre del insumo, es decir, refrigerador, nevera, termo, ahí iría el insumo. Y acá dice fecha de movimiento, casa productora, el lote, fecha de vencimiento, presentación, cómo viene, si viene liofilizado, es decir, en polvo, si viene en forma líquida, si viene en otras maneras, o si es vacuna vía oral, pues detalle del movimiento, a quién se entrega, a quién se recibe, entradas, salidas, pérdidas, saldo. Entonces este es un CARDES de insumos, simplemente es para hacer inventario de las vacunas que hay. Instructivo para diligenciar el CARDES. Entonces dice acá el encabezamiento, se debe diligenciar una hoja diferente para cada producto. Para cada producto diferente, o sea, para cada vacuna diferente debe haber un CARDES distinto. Número de la hoja, dice escriba el número consecutivo de la hoja que está diligenciando y se hace por cada vacuna, el lote diferente. Nombre del insumo, escriba el nombre del producto controlado. La fecha, dice que debe ser por dígitos. Escriba la fecha en la cual se realiza cada movimiento de artículos, día, mes, años y en números arábigos. Por ejemplo, 10 de marzo del 2007, anotar 10-03-2007. Es decir, no se apunta en letras, solo en números. El lote dice escriba el número del lote que aparezca escrito en la etiqueta de la cual viene marcado el artículo. Fecha de vencimiento, lo mismo, en números arábigos. Día, mes, año. Presentación describe la forma y cantidad en dosis o unidades. Cómo recibe el artículo, por ejemplo, frasco por 10 dosis, unidosis o cajas por 100 unidades. El detalle dice, escriba las observaciones necesarias para aclarar el movimiento que realiza el artículo. Salidas. Entonces dice acá, si son aplicadas, si hay averías, si hay donaciones, si hay pérdidas, préstamo, robo, vencimiento, distribución. Entradas, dice, escriba en forma clara el número de dosis o unidades que recibe. Salidas, escriba el número de dosis que salen. Simplemente es un control de entradas y salidas de dosis. Pérdidas, escribe el número de dosis que se han perdido. Y el saldo, escriba el saldo de dosis unidades correspondientes a las existencias, calculando cada que realice un movimiento de artículos. Instrumentos de vigilancia. Instrumentos de apoyo a estrategias. Bueno, no me voy a detener mucho con esto de las guías. Vamos a terminar ahí. Bueno, esto en cuanto a todo lo que tiene que ver con vacunación. ¿Preguntas sobre esta parte? Bueno, a ver, por acá les voy a mostrar. Por acá les voy a mostrar una imagen sobre el esquema de vacunación. Tengan en cuenta que hay esquemas que van cambiando, ¿sí? Voy a mostrarles uno reciente. Listo, entonces, a ver. Miremos acá el esquema de vacunación. Entonces, miremos cómo está dividido por edad, ¿cierto? El esquema de vacunación. Dice recién nacido, antituberculosis BCG y hepatitis B. Como ven, este está un poquito más actualizado que el que les mostré en la presentación de PowerPoint, porque en la presentación de PowerPoint decía que recién nacido solo era BCG, ¿cierto? Entonces este está más actualizado porque en recién nacido ya no es solo la BCG,
sino también hepatitis B. La BCG siempre ha sido unidosis. ¿Qué significa unidosis? Pues que es una dosis única, ¿sí? Solo una vez, nunca más se le vuelve a dar de esa dosis. Protege contra la meningitis tuberculosa y la hepatitis B del recién nacido. em, Esas dos serían las de recién nacido, ¿sí? Miren que la hepatitis B vuelve a aparecer en la pentavalente, ¿sí? Vuelve a aparecer acá. Eso no significa que sea la misma vacuna, ¿sí? O sea, es la misma vacuna contra la misma enfermedad, uno podría pensar, pero no, o sea, es otra vacuna diferente, ¿sí? Es decir, esta cuenta como primera dosis, mientras que esta es unidosis, esta de acá. Bueno, miremos acá la pentavalente, penta de 5, valente, es decir, vale contra 5 enfermedades. Entonces, ¿cuáles son esas 5 enfermedades? Difteria, tosferina y tétanos. Y eso es lo que se llama como DPT, ¿sí? La vacuna del DPT es vacuna contra difteria, tosferina y tétanos. Luego está influenza tipo B y hepatitis B. En algunos textos ustedes van a ver que dice HIV. Yo les decía, no confundan HIV con VIH, porque VIH pues es la enfermedad que produce el SIDA y HIV es Haemophilus influenza tipo B. Ya les dije que hay una influenza tipo A, que es la que produjo el AN1H1. Esta sería la influenza tipo B. E incluso hay una influenza tipo C. Bueno, luego está rotavirus y polio oral. Y la polio oral y el rotavirus y la pentavalente se van a repetir 2 meses después, es decir, a los 4 meses. Y vamos a ver que ese esquema se va a repetir a los 6 meses, con la diferencia de que en el sexto mes ya no aparece rotavirus, ¿sí? Miren, rotavirus vino hasta acá.